Comunidad, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Perdón, yo sé que desde el mes de enero no nos hemos visto, pero siempre están en mi corazón y sé que muchas veces estamos rodeados de noticias negativas, pero la noticia que no pasa de moda y que siempre debe de llenarnos de esperanza es de que Jesús resucitó, Él está vivo y por eso debemos de seguirle alabando, seguir escuchando su palabra, seguir leyendo. Y esta noche pues con la participación de Osvaldo López en la prédica y las alabanzas con mi amigo Melvin, queremos alegrarles este momento y que la pasen bien. Feliz noche. Hola hermanos, buenas tardes a todos los hermanos de Inspiración Divina. Pues es un privilegio saludarles a través de este medio. Soy el hermano Nelson Esteban y pues quería compartir con ustedes estas alabanzas, que el Señor nos siga fortaleciendo, ánimo a seguir esperando y confiando en el Señor de señores. Ni la muerte, ni lo alto.
Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, con mucha alegría y gozón, así se alaba a Dios. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Maravilloso
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos de la comunidad Inspiración Divina. Es un gusto poderlos saludar en esta oportunidad para compartir la palabra del Señor. Quiero agradecer en primer lugar al Señor por la oportunidad que me da de llegar a ustedes. También quiero agradecer a mi hermano Manuel, quien tuvo esta iniciativa de invitarme para compartir con ustedes y que les preparara este video para que ustedes pudieran mantenerse vivos en la fe. Y me alegró mucho porque yo creo que las comunidades no pueden dejar de ser comunidad. Una comunidad es aquella que tiene en común algo. Y por supuesto tenemos en común nuestra fe en el Señor, por eso formamos comunidad con la Santa Iglesia, con la Iglesia Universal. Allí donde haya un católico, allí nosotros encontramos un hermano, porque tenemos comunidad espiritual. Tenemos una comunidad parroquial, porque es la parroquia a la que nosotros pertenecemos y con los que formamos una comunidad parroquial, pero también está nuestra comunidad de vida, nuestra comunidad espiritual, nuestra comunidad asidua, y eso es para nosotros inspiración divina. Debe de ser para cada uno de ustedes. Si se rompe esa comunidad de vida, entonces la comunidad eclesial tambalea. Recuérdense que no basta con ir a misa únicamente para ser católico, y no basta con decir que soy católico para hacerlo. No. Hay que tener una experiencia de vida, un caminar de vida juntos, gente con la cual nosotros compartimos nuestra vida y vamos realizando el proyecto de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso es fundamental que las comunidades, en primer lugar, no dejen de reunirse. Es imposible que haya una comunidad sin unidad. Eso no existe. No existiría. En el momento en el que se rompe la unidad, el momento en el que se rompe la comunicación, comunidad viene de comunicación, en donde ya no nos comunicamos, en donde ya no estamos juntos, en ese momento deja de existir la comunidad. Aunque la sede exista, aunque haya una junta directiva, aunque haya gente que dice que va a la feligresía, la comunidad no existe. Por eso el gran reto que tenemos los cristianos, los católicos y sobre todo ustedes como Renovación Carismática es precisamente la de permanecer en comunidad, aunque sea por estos medios de comunicación modernos. Gracias a Dios, ahora existen estas redes sociales, el Facebook, el YouTube, el Instagram, bueno, todos estos medios que nos mantienen unidos. Y ojalá, y felicito a la comunidad de Inspiración Divina por esta iniciativa, por estar pendientes de mantener unido al rebaño, porque miren, nada cuesta que apaguemos en este momento nuestra pertenencia a Comunidad de Inspiración Divina y que pongamos la televisión o que pongamos cualquier otra comunidad que haya en Facebook. En este momento hay muchos. ¿Saben ustedes que hay muchos hermanos transmitiendo mensajes a cada hora? ¿Saben ustedes que hay muchos párrocos, muchas parroquias, muchos sacerdotes transmitiendo misa sino cada hora al día? Hoy tenemos misa a cada hora. Hoy no tenemos excusa de no participar en la misa. Y aparte estamos en cuarentenados. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? Sin embargo, tu comunidad es fundamental. Esas comunidades que simple y sencillamente cerraron la puerta y dijeron, bueno, ahí nos vemos, pues ahí cuando se quite la cuarentena, ahí miramos cómo seguimos. Esas comunidades en primer lugar le están fallando a Dios. Eso lo tenemos que tener claro. Y en segundo lugar, pues están perdiendo la feligresía, están perdiendo todo el trabajo que han realizado las anteriores juntas directivas, los fundadores, todos los años los están echando por la borda. Se van a perder, hermanos, si las comunidades simple y sencillamente cierran la puerta. Por eso, una vez más, felicito a la comunidad de Inspiración Divina por este esfuerzo de mantenerlos unidos, aunque sea
por este medio y que esté haciendo comunidad virtual. Qué bueno que miremos al hermano Osvaldo a las 5:30 de la tarde todos los días en los mensajes que da por su página de Facebook y YouTube. Qué bueno, gloria a Dios por eso. O miro al hermano Miguel Rojas, o miro a tal alabador, a este, al otro. Qué lindo. Pero mi comunidad es mi comunidad. Inspiración Divina es la comunidad de cada uno de ustedes. Así es, queridos hermanos y hermanas, a trabajar por esa unidad, a trabajar por mantener esa comunicación, aunque sea por estos medios virtuales. Es lo que nos toca. La historia va a contar estos momentos, saben ustedes, porque no ha habido nunca en la historia de la iglesia y de la humanidad un momento como este, en donde todo el mundo tome la misma acción, o sea, terminar con la comunicación social, el contacto social, que es lo que hace a una persona comunidad, que es lo que hace que yo pertenezca a una comunidad. Ese contacto social se ha roto, pero el contacto social presencial, yo no sé cómo hubiera sido este momento hace unos 40 años. Creo que ahí sí, cuando regresamos, hay que empezar desde cero todo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo nos comunicamos? Ahora no. La historia hablará de cómo los cristianos, los católicos, los comprometidos, los que amamos al Señor, en medio de estas circunstancias, mantuvimos nuestra fe firme, hicimos nuestro trabajo pastoral, la obra no se detuvo, no hubo tormenta que detuviera el avanzar de nuestros proyectos y de nuestras comunidades. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarles. Como ustedes saben, el Papa Francisco, el viernes 27 de marzo, o sea, el viernes pasado, nos dio una bendición mundial, la bendición Urbe et Orbi, que es una bendición específicamente para católicos, o sea, no es para todo el mundo. Todo el mundo entra cuando tiene buena voluntad de participar, pero sí es un evento propiamente católico, puesto que pues es una bendición, hay que persinarse. ¿Quiénes se persinan? Los católicos. Hay que creer que el Papa puede bendecir. ¿Quiénes creen eso? Los católicos. Y recibimos la indulgencia plenaria, que es una doctrina específicamente católica para católicos. Primer requisito para recibir la indulgencia plenaria, estar confesados. No solo prender la tele y ver al Papa y uno persinarse y decir, ya tengo indulgencia plenaria. No. En primer lugar, tienes que saber qué es la indulgencia plenaria. Tienes que saber que la indulgencia plenaria no perdona los pecados. Lo que perdona es la pena temporal, no la pena eterna. No la culpa, sino la pena eterna. La pena temporal. La pena eterna, o sea, la culpa, lo que provoca el pecado, eso solo lo perdona la confesión, el sacramento de la confesión. Si tú te confesaste o hiciste lo que el Papa nos dijo a través del decreto de la penitenciaría apostólica, unos días antes, creo que fue el 19 de marzo cuando salió el decreto, en donde se nos especificaba cómo confesarnos en este momento en donde no podemos acceder al sacerdote, pues no todas las parroquias están confesando. Ahí donde el párroco está confesando hay que ir a confesarse, pero ahí donde el párroco no hay confesión, pues el Vaticano nos dio las indicaciones de cómo confesarnos. Los que hicimos ese acto de contrición con las normas que el Vaticano nos indicó y cumplimos las condiciones que puso el Papa para recibir indulgencia, entonces cuando el Papa nos bendijo con el Santísimo el viernes, recibimos la indulgencia plenaria. Esto es bien importante a saber, por eso hay que mantener unida a la comunidad, porque ahora los líderes, la junta directiva de Inspiración Divina debe preocuparse porque su gente esté, como decimos los guatemaltecos, en la jugada espiritual. ¿Dónde va la iglesia? Allí va la comunidad de Inspiración Divina. Si no, estaríamos fallando al Señor. Pero yo creo que ustedes han estado haciendo un buen trabajo. Espero que esto que estoy haciendo por ustedes hoy no sea la primera vez, ni sea la última, sino que ustedes estén
en la jugada, estemos allí lanzando el anzuelo constantemente. Esto no se termina. Pollo Campero sigue vendiendo, McDonald's sigue vendiendo, Walmart sigue vendiendo. Bueno, los trabajadores del reino de Dios tenemos que seguir evangelizando a nuestras comunidades y al mundo. Hoy por eso quiero repetir con ustedes, animarlos con ese mensaje. Algunas palabras voy a sacar del mensaje que nos dio el Papa Francisco antes de darnos la bendición Urbi et Orbi el día viernes. A mí me impresionó sinceramente cómo el Papa nos regaló a todos esa bendición. Y yo le he puesto a esta reflexión: naveguemos en medio de la tormenta, impulsados con el viento de la fe. O sea, después de haber recibido la bendición y la homilía y haberme quedado estudiando palabra por palabra, a mí me parece que ese es el mensaje que el Papa nos deja a todos los católicos y a los hombres y mujeres que no son católicos, pero que tengan el deseo y la buena voluntad de recibir sus palabras. El Papa, desde mi punto de vista, nos ha dicho: naveguemos en medio de la tormenta, pero impulsados no por los vientos de la tormenta, sino por el viento de la fe. Y esto es fundamental para que nosotros entendamos de qué se trata precisamente nuestro caminar en la fe. Quisiera, en primer lugar, recordar con ustedes el texto que el Papa Francisco utilizó para sacar este mensaje, para reflexionar este mensaje. Fíjense cómo nos lo dice el Papa Francisco. Utilizó el Evangelio según San Marcos, ¿se recuerdan? En el capítulo 4 y versículos del 35 al 41. Este día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la gente y le llevaron en la barca tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Me impresiona, bueno, para empezar, esa espiritualidad, esa sensibilidad del Papa Francisco para elegir el texto adecuado para el momento que estamos viviendo. Como humanidad, como comunidad eclesial, como comunidad parroquial y sobre todo también como la comunidad de vida espiritual, inspiración divina. Estamos viviendo un momento de tormenta, más que nunca. Ninguna generación ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Vivieron otras cosas, las guerras. Yo me recuerdo que para los días del conflicto armado, imagínense ustedes, yo ya estaba en la iglesia, les estoy hablando de hace más de 20 y pico de años, más de 30 años de esto, hubo toques de queda. Yo estaba joven, yo dirigía el ministerio de alabanza y coordinaba la comunidad a la que yo pertenecía. Más o menos éramos unas 700 personas las que el Señor a los 15, 16 años me dio a dirigir, imagínense ustedes. Y recuerdo que el toque de queda empezaba a las 7 de la noche en punto. Y a nosotros nos daban, a toda la comunidad, a las 9 de la
noche, 9:30, en punto, reunidos. No reuníamos el equipo de servicio, no reuníamos la comunidad y ahí toman en cuenta que era toque de queda no por enfermedad como ahora, que es una circunstancia de salud. No, era toque de queda por estar en guerra, o sea, te podían disparar, te podían apuntar, primero te mataban y después averiguabas qué andabas haciendo en la calle, quién eras, por qué estabas en la calle. Y nosotros como comunidad nunca dejamos de reunirnos. ¿Qué épocas aquella es? Qué fuego el que teníamos, pero atravesamos una gran tormenta. Claro, no hubiera habido necesidad si hubieran habido estos medios y los recursos, porque hay que pagar el internet, hay que pagar la luz, hay que comprar estos aparatos, hay que bajar los programas, hay que invertir tiempo haciendo esto. Entonces, son otros nuestros esfuerzos, pero aquella época yo la recuerdo con mucho cariño ahora. Es lo más parecido que hemos vivido, ¿eh? Me recuerdo a las 9 de la mañana, los varones nos poníamos de acuerdo para ir a dejar a las hermanas a sus casas. Dividíamos por grupo a la comunidad y un varón siempre iba y el varón llegaba tarde, muy tarde a su casa, 11, 12 de la noche, en pleno toque de queda, en calles oscuras, llenas de lodo de mi querida zona 12, Colonia, La Reformita. Ahí fue donde yo crecí y luchamos y enfrentamos la tormenta. Hoy el Papa nos invita a vencer esta tormenta, la de hoy, y nos ha dado unos mensajes tan lindos, tan preciosos, que yo quisiera que los reflexionáramos de manera rápida, pero dejarles a ustedes la inquietud que vayan a revisar, descarguen la homilía completa del Papa Francisco y pregúntense qué les dice a ustedes en su vida espiritual, qué le dice a la comunidad, qué nos está diciendo el Señor a nosotros los cristianos. Fíjense cómo lo dice precisamente, perdón por esa falla, pero ya lo corregí. ¿Qué nos dice el Papa? En primer lugar, nos habla a la luz del texto de la tormenta actual. Fíjense cómo el Papa, con el Evangelio según San Marcos, que acabamos de leer, nos ilumina en la tormenta actual, lo que nos está tocando vivir. Al atardecer, Marcos 4:35, eso le llama la atención al Papa, la hora. ¿De qué momento estamos hablando de la vida de los discípulos? El atardecer. No es el día, sino cuando está empezando a oscurecer. O sea, si te parece tenebroso el inicio, espérate cuando ya esté lo bueno, ¿eh? Al atardecer es cuando está empezando. Lo más oscuro no ha venido todavía, solo estamos empezando. Eso le llamó la atención al Papa y nos dice: así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que a los discípulos del Evangelio. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Bueno, y para empezar, el Papa nos habla de nuestra realidad. Yo creo que a todos nos sorprendió esto. A ver, ¿qué planes tenía usted en noviembre, diciembre para este año? ¿Se recuerda cuando los temas de predicación, cuando llegamos a la comunidad, cuando nos hablaban de que hay que tener proyectos, de que viene un nuevo año, viene un año de bendición? El año 2020 va a ser de bendición. Dicen por ahí algunos que si alguien puede descargar el programa del año 2020 porque este traía virus, ¿verdad? Y nos echó a perder todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. ¿Cuántos sinceramente teníamos planes? Yo tenía un plan personal muy importante y se los voy a compartir porque no me da ninguna pena decirlo. Es parte de mi realidad y de mi lucha personal. Yo tenía programado y alabé y bendije a mi Señor. Terminé todas mis deudas el año pasado bancarias.
con bancos, con instituciones que cobraban intereses, que amenazaban con demandar. Terminé, salí, bendito sea mi Señor. Y ahora me quedaba enfrentar las deudas que adquirí con personas particulares, con hermanos a los que en momentos de dificultad yo les tocaba la puerta, hermano, échame una mano, y ellos me ayudaban, porque esto de estar a tiempo completo no es tan sencillo. Yo sé que ustedes oyen que yo me voy a Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, ando por todos lados, pero no crean que por eso ando con carretas de dinero detrás de mí, ¿eh? Es que es bastante complicado. Y yo tenía como proyecto, yo hice mi programación, vendí unos seminarios a empresas extranjeras y dije, en el mes de abril yo termino todas mis deudas personales, absolutamente todas. Las voy a terminar de pagar y me quedo con 0 deudas en mi vida. Voy a llegar con cada hermano, voy a poder después en el mes de marzo, cuando yo regrese de Honduras, solo allí vendí 9 seminarios a $1,200 cada uno. Entonces yo dije, con eso me alcanza para venir y pagarle a todos mis hermanos y decirles, perdóname por el atraso, discúlpame, pero aquí está lo que te debo, aquí está hermano, discúlpame, y poder limpiar y poder poner todo en orden. Eso era lo que yo quería. ¿Qué creen ustedes que yo sentí cuando estaba empezando mi primer seminario en Honduras ahorita en marzo y me empiezan a llamar las empresas? Osvaldo, vamos a cancelar porque el gobierno está pidiendo que se cierren, están prohibiendo la reunión. Y yo en Honduras, ¿saben ustedes que yo entré un día antes de que se cerraran las fronteras? Esperé, yo tenía esperanza de que me dijeran, ya se levantó, volvamos otra vez. ¿Qué, hermanos? Olvídense de eso, olvídense. Se me vino abajo todo. Y resulta que el proyecto que yo tenía, para abajo. ¿Qué hacemos? Eso es lo que dice el Papa. Nos sorprendió una tormenta a todos. Yo estoy seguro que de una o de otra manera a todos nos ha sorprendido esta situación. No nos la esperábamos. Pero nos sigue diciendo el Papa Francisco. Esta tormenta obviamente nos ha dejado temerosos. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, perecemos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Esto me impresiona. Un llamado a la unidad. Por eso es importante lo que ustedes están haciendo, mantenerse unidos. Todos estamos en la misma barca. Nadie puede decir, a mí no me importa que esta barca se hunda. No, cuentan aquella anécdota, ¿verdad? De una persona que iba en un barco de vacaciones, un barco de lujo, y de pronto suenan las alarmas y se oye por todas las bocinas del barco. El capitán anuncia que el barco se está hundiendo. Por favor, corran a los botes salvavidas, salven sus vidas, dejen las cosas ahí donde están. Y este hombre seguía acostado allí en una silla tomándose unos bocaditos, unos camarones empanizados y su agua fresca, bien deliciosa, ¿verdad? Y todo el mundo corría como loco y el capitán volvía a anunciar, por favor, abandonen el barco, salven sus vidas, vayan a los botes salvavidas. Y él todavía seguía. Cuando miraba pasar a un mesero, por favor, hey, si va para la cocina, ahí me trae una hamburguesa, si es tan amable. Loco el tipo, sentado en el barco, muy tranquilo, él quitado de la pena. De pronto, un marinero le dice, oiga, usted no oye que el barco se está hundiendo. Y él dice, ¿y a mí qué me importa? El barco no es mío. No es tuyo, pero estás en él, hermano. Si este barco se hunde, nos morimos todos. Así hay mucha gente ahora, desconectada. No ve al otro que está sufriendo. El problema va a ser
que cuando se hunda la sociedad, te hundes tú con ella. Y por eso el Papa Francisco ha dicho, hay que voltear a ver al hermano, hay que recordar que todos estamos juntos en esto, ¿eh? Si se cae uno, yo que tengo mi negocio muy tranquilo y me puedo ir a encerrar en mi casa en paz y no me importa qué pasó con mis demás hermanos, cuando lo abra no va a haber nadie que me pueda comprar y allí voy a sentir el agua hasta el cuello. Entonces, por eso ha dicho el Papa, no es época de andar pensando en lo que yo puedo y lo que yo tengo. Vamos a salir de esta, pero tenemos que salir todos juntos. Y nos sigue diciendo el Papa, ¿qué hace en esos momentos Jesús? En los momentos en que su comunidad está en problemas, en que su iglesia está en problemas, en que su creación, su humanidad está en problemas. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Es esperanzadora. Fíjense esto. Dice el Papa, es tan fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. O sea, podemos entender a los discípulos corriendo, angustiados, llorando porque la barca se hunde. Lo que es difícil de entender es qué está haciendo Jesús en medio de esa tormenta. Él va en el barco que se está hundiendo y sin embargo Jesús duerme. Pero oigan la explicación que nos da el Papa. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, él permanecía en popa, propio en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiando en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Fíjense la figura que ve el Papa. El Papa dice, mientras los discípulos están angustiados, y eso es lógico, no es malo que tengamos preocupación. No es malo que yo me sienta en este momento, híjole, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo recupero? ¿Qué hago? ¿Qué situación la que se me vino? No es, hermano, usted qué poca fe tiene. Es lo lógico, dice el Papa. Eso es lo normal. Lo normal no es lo que hizo Jesús. Lo ejemplar es lo que hizo Jesús. Jesús nos enseña cómo vivir en medio de nuestras angustias esta tormenta. ¿Y cómo lo hace? Confiado en el Padre. Dice que Jesús estaba durmiendo en la parte de la barca donde más rápido se hunde, donde primero se hunde. Es decir, si la barca donde van los discípulos que están gritando, nos morimos, se hunde, el primero en morir es Cristo. Y Él está en esa parte, tranquilo, durmiendo. Los otros que están en una zona más segura están alarmados. Entonces, y el Papa dice, es lógico, pero Jesús lo hace para enseñarnos qué significa tener fe. A ver, comunidad de inspiración divina, ¿cómo estamos viviendo este tiempo nosotros? ¿Estamos viviendo con fe? ¿Estamos viviendo tomados de la mano del Señor o ya nos desconectamos del Señor? Y peor aún, estamos alarmados. ¿Saben ustedes qué cantidad de gente vive alarmada, vive solo anunciando lo malo, diciendo que esto es castigo de Dios y que ya viene y ya soltó la primera peste y todavía faltan 7 pestes más? Una visión apocalíptica que se anda. Y sin embargo Jesús nos enseña que el verdadero cristiano en estos momentos confía, descansa en los brazos del Señor. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos? Tratemos de entender de qué se trata, por qué los discípulos fallaron en la fe, dice el Papa. Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa?
Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir, ¿es que no te importo? Es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. Aquí quiero explicarles algo. Los discípulos creían en Jesús, pero no tenían fe. Porque la fe no es creer. Grábense eso. Y más que nunca, esta situación nos está ofreciendo la oportunidad de entender qué es la fe desde el punto de vista católico. Hay gente que cree que la fe es creer. Yo creo en Jesús. Eso hasta el diablo cree, dice Santiago. Si ustedes me dicen que creen en Jesús, el diablo y los demonios también creen en Él y no por eso tienen fe. Creer no es lo mismo. Por eso el texto que define la fe católica no es Hebreos 11 o 12. A esa parte de la fe es la certeza de lo que esperamos, las cosas que esperamos recibir y que no vemos. Eso no es fe. Ese es un aspecto de la fe, pero no define la fe. La verdadera fe la define San Pablo cuando dice, yo sé bien en quién tengo puesta mi confianza. Y poderoso es Él para sostenerme en mi depósito. ¿Qué quiere decir eso? La fe no es creer, la fe es confiar. Los discípulos creen en Jesús, pero no confían en Él. Y eso nos puede pasar a nosotros hoy. Podemos creer ciertamente que Jesús está a nuestro lado. Podemos creer ciertamente que Jesús tiene poder para calmar la tormenta. Podemos creer muchas cosas, pero no confiamos en su amor. Pero no confiamos en su misericordia. Por eso nuestras oraciones son como la de los discípulos, gritando, haciendo berrinche, haciendo grandes ruidos y diciéndole a Jesús, no te importa. Escuchen bien, creen en Jesús porque oran y van donde Jesús, dice el Papa, pero no tienen fe porque no confían en Él. Porque a los discípulos les parece que a Jesús no le importan la vida de sus discípulos. Y qué hermoso como lo dice el Papa, ¿verdad? Cuando alguien le dice en tu casa, un hijo que le dice a su papá, a su mamá, yo no te importo, ¿cómo lastima ese corazón? Todo lo que has hecho por ese hijo y ahora él viene y te sale con que a ti no te importa su vida. Si no te importara su vida, ese muchacho estuviera muerto, ¿qué ratos? Pues lo mismo le dijeron los discípulos a Jesús. ¿No te importa? ¿No te importamos? Y dice el Papa, eso ha de haber lastimado el corazón de Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. ¿Te recuerdas de la alabanza de nuestro hermano Martín Valverde? Nadie te ama como yo. Esa es la fe. Por eso, para mí, la definición de fe teológica más importante, la principal, la que yo he encontrado en todos mis estudios, he investigado, he visto definiciones de fe, la definición de fe que me parece a mí mejor explica la fe católica es esta. ¿Qué es fe? Fe es tener la certeza de que Dios me ama. Eso es fe. Fe no es que yo tengo fe, hermano, que voy a tener carro, que voy a salir de esta, que el Señor me va a prosperar. Eso no es fe. Fe es, yo no sé por qué estoy viviendo esta tormenta, pero sé que el Señor viene conmigo. Él tiene el control de todo. Mi Señor tiene el control de todo. De tal manera que, como la oveja del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque el Señor está conmigo. Las tormentas no nos las podemos quitar, hermanos y hermanas, pero debemos aprender a vivirlas, descansando, confiando en el amor misericordioso del Señor. Para ir ya finalizando, ¿para qué sirve esta tempestad? Nos dice el Papa. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad.
La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma y nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. ¿Qué es lo que el Papa está diciendo? ¿Para qué sirve esta tempestad? Para que como humanidad nos demos cuenta lo inútiles que son nuestros proyectos, esos en los que ponemos confianza, es ese dinero en el que ponemos toda nuestra esperanza. Tarde o temprano te va a fallar, y esta pandemia nos lo está demostrando. No hay dinero que valga, hermano. De hecho, ya se dieron cuenta que es enfermedad de ricos, por lo menos aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala comenzó como una comunidad de ricos, de gente con cierta posibilidad. El virus no nació aquí en Guatemala, vino de España, vino de Italia, vino de Suecia. Por allá andaban nuestros hermanos y lo trajeron a este lugar. No los estoy culpando, solo estoy diciendo que, ¿se dan cuenta? Esta pandemia no respeta ni ve ni clasifica entre pobre, rico, hambriento, satisfecho, joven, viejo. Esta pandemia le da duro a todos por igual. Me impresionó un meme que salió en Facebook. Ustedes saben que las feminazis son aquellas mujeres que luchan por el aborto, su derecho a decidir si quieren tener o no un hijo, y andan quemando catedrales y pintándolas y quebrando vidrios. Todo lo que es católico lo odian. Ya se dieron cuenta de eso, que es a la Iglesia católica a la que le apuntan, porque la Iglesia es la gran defensora de la vida. Pues bien, decía, antes las veíamos gritar y quemar iglesias, ahora andan comprando jabón en gel porque no quieren que un virus decida sobre ellas si viven o no viven. ¿Qué cosa, ¿no? Qué curioso, qué vueltas da la vida, esta vida, ¿eh? Ellas creían que tenían el control y que ellas podían decidir, a ver cómo se siente ahora que es un virus el que decide si tú vives o no. Eso que tú dices que puedes hacer con un niño, bueno, ahora a ver qué se siente que te lo hagan a ti. Eso es lo que el Papa está diciendo. Hay que descubrir nuestras falsas seguridades. Cómo nosotros la iglesia la teníamos como accesorio. Por eso, una vez más, oigan esto. Cómo hemos adormecido lo que en realidad nos sostiene. Yo temo decirles esto porque no me gustaría que fuera cierto, pero de veras, hermano, la comunidad es la que menos se puede dormir ahora. Si van a despertar a Jesús y Jesús sigue durmiendo, da otra vuelta y sigue durmiendo, nos morimos todos. La comunidad no puede dormir porque dice el Papa que hemos abandonado por andar en el trabajo, haciendo dinero, alcanzando el éxito, buscando más tecnología. Nos hemos olvidado de lo más importante, Dios. Y ahora que estamos en esta crisis, los que hablamos de Dios, los que vivimos en Dios, estamos dormidos. Esto sí está para no tener ni siquiera explicación. Por eso la comunidad Inspiración Divina y todas las comunidades del mundo, todos los proyectos, todos los carismas, es ahora donde tienen que levantarse. Ya después ya no. Cuando haya pasado todo, ¿qué nos vas a venir a decir tú que te escondiste y ya no seguiste con tu fe? Así es de que una vez más, hermanos, no podemos dejar dormida a la comunidad. Miren, yo les invito, hermanos, coordinadores, junta directiva, organicen un seminario virtual para los servidores. Ahorita es cuando pueden formarse. Miren, yo recuerdo que a ustedes les di un seminario de liderazgo. ¿Se recuerdan? Estuve yendo a darles un seminario de liderazgo. Empezaron 60 y terminaron 30. Y todo el mundo decía, sí, es que uno trabaja, que muy lejos, que le cuesta. Ahora los tienen en cuarentenados, no pueden salir, se aburren, solo abren el refrigerador, comen y siguen viendo tele. Hoy más que nunca, nadie puede decir que no puede estudiar, que no puede formarse. Miren a la Universidad de San Carlos, está dando cursos en línea para que se mantengan. Ahora que los profesionales, ya dentro de un ratito yo me tengo que ir corriendo porque ya van a ser las 4 y ya me encierro. Ahora
es cuando podemos todos conectarnos después de las 4 y, hermano, denos un seminario, crezcamos, hagamos planes, sigamos en planificación. Yo al terminar hoy acá, voy y en conferencia me conecto con la hermana Brenda y estamos preparando la celebración del miércoles santo. Vamos a tener un retiro toda la Semana Santa en línea. Los que quieran participar se pueden sumar, claro, van a tener que pagar una ofrenda, ¿verdad, hermanos? Otra vez, no nos regalan el internet, fíjense ustedes. Por más que yo vaya con claro a decir, es para un retiro, no me regalan, hermanos, tengo que pagarlo, tengo que pagar luz, tengo que mantener bien los instrumentos, tengo que comer, ¿qué quieren que haga? Pues esta es una época para ver qué hacemos. Vamos a hacer un retiro para Semana Santa. Voy a tener una actividad que se llama la Cena del Cordero. Es cenar todos juntos. Yo lo hago todos los miércoles durante 25 años ininterrumpidamente acá en el apostolado, acá en nuestra sede. Vienen más de 100 familias. Sacrificamos un cordero, lo asamos como dice el Éxodo. Tenemos una celebración para entender la Pascua judía. Y todo el mundo dice, ¿y lo va a hacer este año? Claro, por supuesto, lo vamos a hacer en línea. Ya estamos preparando. Ya les voy a mostrar para que vean que no es mentira. Ya estamos empezando a poner en digital nuestro manual y se lo vamos a pasar a nuestra comunidad y vamos todos a ir. Y igual tendrán que pagar para participar porque aquí hay que pagar la sede en el apostolado. El dueño del local está esperando su pago. O sea, aquí seguimos, aquí trabajamos, aquí no para nada. Es importante que ustedes mantengan esa visión porque si no, olvídense, yo le estoy dando curso como a unas 10 comunidades ahorita, a unos sobre Biblia, a otros sobre animación, a otros sobre oración, a otros sobre liderazgo, a otros sobre moral. Estoy dando un curso de discernimiento precioso en línea. Se conectan los servidores. Tengo el programa para, hermano, conéctese. Pues se pueden conectar 300 personas, imagínense ustedes. Las comunidades apenas tienen 15 servidores, 25 servidores. La que más tiene son 75 servidores. Voy a empezar a darle formación a una comunidad en los Estados Unidos con 100 servidores. Y a todos los tengo en la pantalla. Y así como ustedes están viendo esto con diapositivas, así les hablamos. Ellos me pueden hablar a mí, me pueden consultar y seguimos enriqueciéndonos. No es tiempo para que la comunidad se duerma. Ahora es cuando pueden formar. Toda esa formación que no le han podido dar a la gente porque no puede, porque no tiene tiempo, porque trabaja, porque ella sale tarde, porque le cuesta perseverar. Ahora es cuando ustedes pueden echar a andar este proyecto. Más fortalecida debe salir la comunidad. Bien, para ir finalizando, ¿para qué sirve entonces esta tempestad? Dice el Papa. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Qué nos demostró esta pandemia? Que yo puedo estar muy bien, que yo puedo tener dinero, que yo puedo tener lo suficiente, pero si mi hermano está mal, nos contamina a todos y me muero yo con todo mi dinero. Ahora es cuando yo tengo que tomar conciencia que necesito que los demás estén bien para que yo esté bien. Y esto es importante. Aplíquenlo a la comunidad, ¿eh? Ustedes necesitan que todos los miembros de la comunidad estén fortalecidos. Nada de decir, bueno, yo siempre oro, hermano, yo mantengo mi oración. Sí, pero tú solo no haces la comunidad. Ahora necesitas que todos sigan orando y sigan creyendo en la palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué debemos hacer entonces? Nos dice el Papa Francisco. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, ya lo dijimos, sino ir hacia ti y confiar en ti. ¿Notan qué es la fe católica? La fe católica no cree, es decir, cree, pero no es lo único que hace. La fe católica va más allá, la fe católica confía. No solo se cree. No promuevan una fe de credulidad. Yo creo que mis palabras tienen poder. Mejor cree que la palabra de Jesús tiene poder.
la tuya aunque no tenga hermano. ¿Qué dice Jesús? Es fundamental. Yo creo que esta reflexión limpia, cuela mucha doctrina protestante que se nos ha metido dentro de nuestras comunidades de fe. Hay que limpiar, hay que purificar esa fe que tenemos y que sea una fe católica genuina. La fe es confiar. En ti esta cuaresma resuena tu llamada urgente. Conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Entonces, no es tiempo del juicio de Dios. Dejen de estar creyendo que esto es Dios lo mandó. ¿Qué Dios mandó esto? Solo eso faltaba. Mira, hermano, entiende esto. Cristo murió por nuestros pecados. Las consecuencias de nuestros pecados son consecuencia de nuestra acción. Imagínense a la gente diciendo, Dios nos mandó esta peste para. Oye, no sea ridículo. Ahora solo falta que Dios no solo perdone mi pecado, sino que a la vez lo hago responsable de la consecuencia del pecado que Él ya pagó por mí. ¿Me explico? Esto que estamos viviendo es consecuencia del pecado, pero el pecado lo cometí yo, no lo cometió Dios. Cuando la gente dice, Dios nos mandó esto, esa es gente que no quiere aceptar que la humanidad es desordenada y que estamos sufriendo esto por la envidia, por el desorden, por el pecado de la humanidad. Ahora solo falta que Dios, que perdonó mi pecado y dio su vida en la cruz, también sea responsable de las consecuencias del pecado que yo cometí. Eso es imposible. Por eso dice el Papa, no es tiempo del juicio de Dios. Dejen de estar hablando de esto Dios nos lo mandó. No. Es más bien tiempo del juicio nuestro. Somos nosotros los que tenemos que juzgarnos y evaluarnos en qué teníamos puesta nuestra confianza y no valía la pena. En dónde estaba puesta nuestra seguridad y no vale la pena. En quién tenemos que poner nuestra confianza. Número 1 y número 2, voltear a ver a los demás, porque ahora dependemos de todos los demás. Ahora, nunca como nadie, dependemos que los demás estén bien para que yo pueda estar bien. ¿Se comprende? Bueno, miren, me encantaría que esto fuera en vivo y que pudiéramos como compartir dudas o que ustedes pudieran ampliar más. Tal vez en otra oportunidad lo podemos hacer de manera más adecuada. Muy bien, hermanos, entonces para finalizar, esta es la última diapositiva. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos, necesitamos al Señor, como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida, entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentemos que con Él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Dios tiene fuerza, Dios tiene poder, mi confianza está puesta en Él. Él puede convertir todo en bueno, incluso lo malo. Yo lo único que tengo que hacer es confiar plenamente en mi Señor. Bien, queridos hermanos, entonces para mí ha sido una bendición poder compartir con ustedes y que esta reflexión nos sirva para mantenernos unidos y confiando en el Señor. Les invito a que hagamos un momento de oración. Si puede orar con su familia y si está solo escuchando o viendo este video, por favor, piense en los hermanos de comunidad. Imagínese que los hermanos de comunidad están reunidos con usted y oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos darte gracias en este día por la oportunidad que nos has dado de reflexionar tu palabra.
Más que nunca, Señor, necesitamos que tú nos ilumines, que tú nos guíes, que tú nos lleves con bendición a puerto seguro. Que podamos recobrar nuestra plena confianza en ti en medio de las circunstancias, en medio de esta pandemia, sin importar las características que esta situación tome, ya sea en las de salud o en las económicas, en las laborales, que yo sepa que tú estás conmigo en la barca y que no dejas que esta barca se hunda. Pero también, Señor, ayúdame a lanzarle la mano a los hermanos que tengo al lado, porque en esta crisis todos vamos juntos. Es hora de ser comunidad. Los cristianos, más que nunca, estamos llamados a ser comunidad. Sé tú nuestra estrella, sé tú nuestra guía, sé tú nuestro ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto poder compartir con ustedes esta reflexión. Espero que haya sido de bendición en su vida. Espero que no sea la única. Espero que ustedes estén en contacto. Espero que se estén animando en la fe y también siendo solidarios. Ahora, más que nunca, tus hermanos necesitan la comunidad de inspiración divina. Es ahora. ¿Cómo es que dice su logo? Tiene algo que ver inspirando el Espíritu Santo para salvar al mundo. Ahora es cuando tú tienes que hacer tu obra, empezando por los de tu casa. Todos los hermanos de la comunidad están bien. Todos los hermanos sabemos que están comiendo, sabemos que están pasando bien esta tormenta o necesitan apoyo. Este es el momento de ser una verdadera comunidad. Aquí es donde vale la pena estar en una comunidad. De lo contrario, pues no valdría mucho la pena. Hay que mantenernos unidos. Los exhorto a que sigan formándose, a que sigan creciendo, a que sigan orando juntos, y cuando haya pasado la tormenta, poder todos juntos cantar victoria, agradeciéndole al Señor y a nuestra Madre, la bienaventurada siempre Virgen María, su amorosa y poderosa intercesión. Que Dios me los bendiga. Espero saludarlos pronto.